supuesto, vamos a estar hablando un tema relacionado con las madres que tiene por título Cualidades de Dios a través de las madres. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros, Señor, porque ya hemos sido ministrados a través de tu alabanza. Y te pedimos en esta hora, Señor, que esta palabra que se va a predicar no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la has traído. Úsala para edificarnos, para consolarnos, para exhortarnos, para que produzca ese fruto, Señor, que caiga en buena tierra en nuestras vidas, para que produzca un fruto agradable para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cualidades de Dios a través de las madres. Fíjense, pues yo tengo el privilegio de tener mi madre conmigo. No todas las personas tienen el privilegio de pasar el Día de las Madres o tener a su madre cerca. Algunas personas tienen a su madre en otro país, hasta en otro continente, o simplemente ya ha fallecido, ha partido con Dios. Y si usted tiene a su madre en vida, ya sea presente o no presente, por lo menos llámela por teléfono, hable con ella, y no solamente en el día de hoy, mi hermano. Yo tengo la costumbre de hablar con mi madre o con mis padres, los dos, prácticamente a diario. Es más, si yo no llamo a mi mamá todos los días, al siguiente día mi mamá me llama y me dice, estás perdido. Pero tenemos una comunicación muy buena. Yo tanto con mi madre como con mi padre es una plática prácticamente de todos los días. Cualquier consejo, cualquier guianza, cualquier decisión, además de consultar con mi esposa, por supuesto, siempre busco la opinión y la guianza de mis padres, porque eso es algo bíblico. Amén. Y es algo que usted va a adquirir mucha sabiduría y mucha guianza. Dios habla muchas veces a través de nuestros padres y a través de nuestra madre. Amén. Pero nosotros, en ese ser tan querido llamado madre, podemos ver muchas cualidades de Dios representadas en esa mujer que Dios escogió para que sea nuestra madre. Y nosotros en el día de hoy vamos a estar viendo 5 cualidades. Y no digo que estas sean las únicas, porque tanto Dios como nuestra madre tienen muchas cualidades. Pero quise coger estas 5 porque me parecen muy importantes. Amén. Y la cualidad número 1 es: las madres le perdonan todo a sus hijos. Fíjese, no importa la gravedad del asunto que haya hecho un hijo, que haya cometido, tarde o temprano en el corazón de una madre viene el perdón. Amén. Es más, mientras el perdón no viene, hay un sufrimiento tan grande en el corazón de la madre que hasta que llegue el día donde lo que quiere es que haya un perdón. Amén. Y fíjese, no quiero decir con esto de que vamos a alcahuetear a nuestros hijos, no se trata de esto. Pero como usted sabe más que yo, somos seres humanos, todos cometemos errores. Y hay momentos difíciles, pero la madre se identifica mucho por el perdón, sobre todo a sus hijos. El amor que tiene una madre a sus hijos, por eso vamos a ver estas 5 cualidades, es el amor, como decía mi papá en estos días, que más se puede comparar al amor de Dios. Por supuesto, el amor de Dios es mucho más grande. Pero para nosotros como seres humanos, cuando nosotros vemos a una madre ejemplar, refleja muchas cualidades de Dios hacia nosotros. Vamos a ir a Salmo 103, versículo 3. Y dice lo siguiente: Él, hablando de Dios, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Fíjese cómo esa cualidad de la madre es algo que viene de la naturaleza de Dios. Todas esas cualidades que vamos a estar viendo hoy son cualidades y que vienen de la naturaleza de Dios. Ahora vamos a ir a Mateo 6, 14 y 15. Porque uno de los objetivos de este mensaje del día de hoy es que nosotros aprendamos de estas características de Dios que se ven reflejadas en las madres. Porque cuando usted se pone a ver, aún nosotros como hombres, si nos ponemos a detallar la vida de las madres, sobre todo la mujer, pero sobre todo de las madres, tienen muchas cosas que nosotros podemos aprender.
¿Por qué? Porque son cosas que Dios ha puesto en la mujer, sobre todo en las madres, porque las madres hacen un gran sacrificio, amén. Entonces Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces fíjese, esa cualidad que nosotros podemos ver en la madre de perdonar a sus hijos, no importa lo que hayan hecho, y a veces los hijos se portan mal, y entre más grandes están, más problemas, ¿verdad?, pueden traer. Pero así como la madre no puede resistir eso y eventualmente, tarde o temprano, perdona a sus hijos, Dios nos está dando un ejemplo a través de esa cualidad. Y nos está diciendo que nosotros debemos perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Porque si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Fíjense, esto a la ligera, ese versículo, pareciera que fuera un requisito más, un consejo más. Mi amado, pero si Dios no nos perdona, ¿cómo entramos al cielo? Porque la salvación viene a través del perdón de los pecados. Entonces aquí se abre una interrogante más grande. ¿Puedes tú entrar al cielo teniendo rencor hacia tu hermano? Aún hacia tu enemigo. Dice la palabra de Dios: ora por los que te ultrajan, bendice a los que te maldicen. El perdón es un beneficio más para nosotros mismos más que para esa persona. Así como usted piensa que hay personas, porque a veces hay situaciones o personas, cosas que suceden donde usted dice: esa persona no merece que sea perdonada. Cuando usted se pone a ver mucha gente, una persona que mató a alguien, una persona que violó a un niño, esas personas, de acuerdo a nuestro estándar como humanos, no merece ser perdonado. Pero Dios murió por todo. En el mismo momento que Dios ve un corazón contrito y humillado, que una persona se arrepiente de corazón, Dios no lo rechaza. Y eso es un ejemplo para nosotros. Y sabemos que todos hemos pasado por circunstancias, hemos tenido problemas con situaciones familiares, amigos, lo que sea. Hermano, pero no deje que esa falta de perdón le robe su salvación. Amén. Suelte ese perdón. Y fíjese, el perdón a veces no es algo fácil. Había un predicador que había sido maltratado por su padre desde niño, siendo pastor, fíjese. Por 40 años guardó esa falta de perdón. Y cuando su padre se iba a morir, Dios le habló a su vida y le dijo: tú necesitas perdonar a tu padre. Y ya estando en cama para morir, fue que la persona, pero esperó 40 años, mi hermano. No espere 40 años para perdonar a alguien, porque usted en esa parte de su corazón, usted tiene ese rencor, ese recuerdo, y no lo está haciendo porque quizás usted piensa que esa persona lo merece, porque usted lo está haciendo para usted, para tener su paz, para su salvación, para su vida espiritual. Amén. Mire lo que dice Colosenses 3:13. Dice lo siguiente, dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si alguno tuviere queja contra otro. ¿Cuántas veces no nos quejamos de lo que hizo fulanito, lo que hizo sultanito? ¿Por qué? Porque, hermano, fíjense, Dios es un Dios tan inteligente, y este versículo no solamente aplica para nosotros, esto aplica mucho para los matrimonios, para las familias, para tu relación con tus padres, con tus hijos, con tus amigos, con lo que sea. Porque Dios, sabiendo que nosotros somos seres imperfectos, ya sabía que nos íbamos a hacer cosas o decir cosas que nos iban a molestar, que nos iban a agravar el uno al otro. Y por eso Él dice, primero dice, soportándonos unos a otros. No puede haber un matrimonio si no se soportan el uno al otro. ¿Soportar qué? Los errores, hermano. Las cosas que a veces decimos y no queremos decir. Las imperfecciones como seres humanos. Usted sabe que una de las cosas que más causa el divorcio es que las personas vienen al matrimonio
con una expectación tan alta de la otra persona, hermano, el matrimonio a veces es duro. Y pasan cosas y se dicen cosas que duelen. Usted no puede esperar que usted se casó con una persona perfecta. Porque cuando usted lo ve con ese amor, claro, se ve perfecto. Pero una vez que tienen 5, 10, 15, 20 años viviendo juntos, ¿está viendo usted más las imperfecciones que las cosas buenas que tiene esa persona? No quitemos, dice la palabra de Dios, que el amor cubre falta. Amén. Entonces nos debemos soportar los unos a los otros y perdonar los unos a los otros. Y si alguien tuviera queja contra otro, entonces así como Cristo nos perdonó. Si Cristo, ¿cómo te perdonó Cristo? ¿Cómo no me perdonó Cristo a mí? Empezó a ver y dijo, no, esto es muy malo, yo no te perdono por esto que dijiste, no, eso no tiene perdón. Esta cosa leve, si esa sí te la perdono. No, hermano, Dios te recibió con las manos abiertas de todos los pecados, todas tus faltas, todas tus imperfecciones. Así te perdonó Dios, y así mismo dice la palabra de Dios que nos debemos perdonar el uno al otro. Es decir, no, pues si yo te perdono, no, pero es que tú, esto. Claro, no voy a decir con esto que entonces vamos a hacer zánganos y nos vamos a maltratar porque Dios dice, bueno, me tienes que perdonar todas. No, porque sabemos que no es así. Pero se trata de que debemos llevar, como dice Santiago 5, no lo tengo aquí, ¿verdad? Dice que oremos los unos por los otros y nos perdonemos los unos por los otros para que seamos sanados. Amén. El punto número 2, o la cualidad número 2. Las madres se esfuerzan por sus hijos a un nivel como yo nunca lo he visto. O sea, fíjense, yo lo veo mucho en mi esposa, quizás como yo era niño, con mis padres también lo vi mucho, pero ahora que soy un adulto, lo veo en mi esposa. Mi esposa, el sacrificio de mi esposa desde que ella se levanta o antes que se levanta, porque la levantan los niños, hasta el punto que el último niño cae rendido. Es un esfuerzo 24 horas, 7 días a la semana. El trabajo de una madre es un trabajo que no tiene un break. No hay un break en ninguna hora, en ningún momento, en ningún día, hermano. Y eso es un ejemplo para nosotros. Fíjense lo que dice Josué 1:7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que enfrentas. Entonces, esa cualidad que nosotros vemos en las madres, que es un esfuerzo continuo desde que se levanta hasta que se acuesta, es un esfuerzo 24/7. Ese mismo ejemplo, esa cualidad, Dios quiere que nosotros la veamos en las madres y así mismo nosotros nos esforcemos para guardar la palabra de Dios. Pero muchas veces nos esforzamos en las metas que tenemos, en los negocios, en las actividades. Cuando se trata de emprender algo, diligentemente, a tiempo, ordenamos todo. Con semanas estudiamos, nos graduamos, hacemos esto, hacemos aquello. ¿Haces tú lo mismo para leer la palabra de Dios? ¿Para educarte en lo que dice la palabra de Dios? Hermano, cuando nosotros, fíjense que la palabra de Dios dice que es como un espejo. Cuando la palabra de Dios nos las pone en nuestra vida como un espejo, nos damos cuenta que hay muchas cosas que estamos haciendo al revés. Y no estamos poniendo la palabra de Dios primero. Isaías 35:4 dice lo siguiente. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esto es muy importante porque aquí nos está hablando de que debemos esforzarnos. Y esto habla en tiempos duros. Porque por eso dice la palabra de Dios que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. Porque hay momentos como seres humanos que nosotros vamos a querer tirar la toalla. Eso es normal. El mismo Jesús, antes de ir a la cruz en el jardín de Getsemaní, oró para que Dios pasara de él esa copa porque sabía que lo que venía era duro. Y hermano, si para Jesús tuvo momentos duros, ¿usted no cree que va a pasar por esos momentos donde usted quiere decir, Señor, ya yo no puedo más? Por supuesto que va a tener eso.
esos momentos. Pero aquí dice, esforzaos y no temáis, que aquí vuestro Dios viene. Hermano, cuando tú estás en un problema, en una circunstancia, en una tribulación, ahí es donde Dios te dice, esfuérzate. Y espera, porque Él viene y dice, y viene con retribución, con pago. Dice, Él mismo vendrá y os salvará. Porque el que espera en Dios, ¿verdad? Va a tener la retribución, va a tener el pago, va a tener la bendición. Amén. Vamos a ir a Lucas 13:24. Y fíjese, esa cualidad de las madres que se esfuerzan, la verdad es algo que a mí me impacta, porque eso no es fácil, hermano. Eso no es fácil. Por lo menos, a veces mi esposa le toca trabajar los sábados y yo no trabajo ese sábado. Yo me quedo con los 3 niños cuidándolos. Y eso no es fácil. Todo el día, porque son 3, si no está llorando este, está llorando el otro, y usted lo puede programar, porque usted piensa que las madres no han intentado esas cosas. Usted puede programar y sacarle el horario y esto y aquello y tal, pero el niño es niño, hermano. Niño es niño. ¿Qué le estoy tratando de decir? De que a veces no es fácil, para las madres no es fácil, pero con todo y eso se esfuerzan por encima de las circunstancias, por encima del problema. Miren lo que dice Lucas 13:24. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, esa cualidad que vemos en las madres que se esfuerzan todo el tiempo, así mismo nosotros nos debemos esforzar para entrar por la puerta angosta. ¿De qué está hablando? De la vida eterna. Porque la palabra de Dios dice que hay 2 caminos, uno ancho que lleva a la perdición y muchos son los que van por él, pero hay un camino angosto que es difícil de hallar y pocos son los que lo hallan, dice la palabra de Dios. Y nosotros nos debemos esforzar por mantenernos en ese camino, por no desviarnos de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Fíjense, ¿y por qué es importante estas cosas que estoy diciendo? Porque estas cualidades que nosotros podemos ver en las mujeres, en las madres específicamente, son un ejemplo para nosotros como iglesia, para nosotros esforzarnos a hacer la voluntad de Dios. Fíjese, una madre puede estar enferma, pero todavía es una madre. Podrá estar enferma, se podrá sentir mal, pero sigue siendo madre, le sigue haciendo comida, lo sigue atendiendo. Y otra cosa que voy a decir, y eso es algo que Dios ha estado trabajando en mi vida últimamente, usted como esposo, como hombre, déle la ayuda más posible a su pareja, a su esposo. ¿Por qué? Porque la necesita. La necesita. Cualquier break que pueda tomarse para respirar, porque las madres hasta para ir al baño tienen un niño arreglado de la pierna. Y si logra entrar sin un niño, le van a tumbar la puerta. Hermano, hay un break. Eso es una perseverancia. Eso es algo ejemplar, hermano. Una madre es un ejemplo para nosotros. Amén. Es un ejemplo, y eso es lo que Dios quiere transmitir, que nosotros veamos esas cualidades en las mujeres esforzadas, valientes, que se esfuerzan, y esas mismas cualidades nosotros las apliquemos para nuestra relación con Dios, ¿verdad? Para esforzarnos hacia las cosas de Dios. Amén. Vamos a ir entonces, número 3. No me voy a tomar mucho tiempo. Número 3. Las madres corrigen a sus hijos. Proverbios 13:24. El micrófono no está muy bueno, pero bueno. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Por mucho amor que las madres le tengan, y la verdad que las madres aman a sus hijos, yo no sé si los padres lo aman de igual manera, pues, ¿verdad? Yo amo a mis hijos, pero el amor de mi esposa hacia mis hijos, no digo que los ame más, pero es demostrado más, porque pasa más tiempo con ellos, ¿verdad? Pero por mucho amor que ella le tenga a mis hijos, o por mucho amor que una madre le tenga a su hijo, los tiene que corregir. Amén. Y lo corrige, porque la madre no lo va a dejar. Entonces fíjese, si la madre corrige al hijo,
¿Por qué nos sorprendemos cuando Dios nos corrige a nosotros? Si eso es algo natural. Esa cualidad en las madres y en los padres viene de Dios también. Amén. Fíjense lo que dice Salmo 94:12, uno de mis versículos favoritos. Salmo 94:12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Fíjense, la corrección vista de una manera diferente. Porque siempre la corrección se ha visto como algo duro, difícil. Hermano, es una bendición. Escuche bien lo que dice este versículo. Es una bendición ser corregido por Dios. Es el amor de Dios mostrándose en nuestra vida cuando te dice: mira, deja de hacer esto, haz esto, arregla esta área, arregla tu vida en esto que te estoy diciendo. Es una bendición, mi hermano, porque es el amor de Dios que no quiere que nos desviemos, que arreglemos una área en nuestra vida. Entonces somos bienaventurados cuando somos corregidos por Dios. Entonces cuando Dios traiga a nuestra vida una corrección en nuestra vida, en la área que sea, démosle gracias a Dios. Gracias a Dios, porque dice la palabra de Dios, dice que el orgulloso no puede ver sus propios errores. Hermano, nosotros debemos orar: Señor, quita de mí cualquier velo que haya. Porque usted puede pensar que está bien con Dios, y ya para empezar por ahí, ya es un error. Porque el orgulloso, porque la palabra de Dios dice que el que dice que no peca es a Dios mentiroso. Hermano, esto es un proceso. Esto es un proceso. Y usted, tanto como yo, sabemos que todos tenemos áreas débiles. Áreas que debemos estar trabajando y mejorar día a día. Y orarle al Señor para que nos ayude a reforzar esas áreas. Fíjense, uno de los problemas del ser humano es que pone mucho tiempo, invierte mucho en las cualidades que tiene o en los dones que tiene. Entonces crecemos en los dones que tenemos, pero las debilidades las dejamos que continúen y que continúen y que continúen. ¿Y sabe lo que pasa, mi hermano? Que si usted deja y no refuerza las áreas débiles, de repente se cae todo. Por eso que hay muchos pastores que por años predican en una iglesia estaban teniendo una segunda esposa. Por eso que hay hermanos viniendo a la iglesia que tienen una segunda pareja. Hermano, eso pasa. Eso pasa. Yo he predicado en iglesia donde, como le he dicho antes, el que está tocando la batería se está acostando con el que está tocando el piano y no son esposos. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a invertir tiempo en los dones que tenemos para mejorarlos, para que seamos famosos, para que nos conozcan, para recibir halago. Pero las áreas débiles, que tú sabes que esas son las que más tenemos que trabajar, mi hermano. Porque si no, eventualmente nos van a alcanzar. Nos van a alcanzar. Ok, vamos a ir a Hebreos 12:5. Hebreos 12:5. Dice: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cuando Dios nos confronta, nos corrige, no desmayemos, no es para que nos entristezcamos. Por supuesto, a nadie le gusta que le digan: mira, esto que estás haciendo no está bien. A nadie le gusta. Pero si somos sabios, decimos: bueno, Señor, gracias por revelármelo, gracias por dejarme saber y ayúdame a arreglar esta área. Y usted se alegra de que Dios lo está confrontando. Vamos a ir, número 4. Las madres oran por sus hijos. Fíjese, yo me recuerdo y pienso que da el testimonio aquí. Mis padres llegaron primero a los caminos de Dios. Y yo pues andaba en el mundo perdido. Y yo sé que le di muchos dolores de cabeza a mis padres, pero todavía recuerdo los días que yo llegaba a las 2 y 3 de la mañana de andar en el mundo, haciendo las cosas del mundo, y ver a mi madre orando por mí. Eso es un ejemplo. Que no se guió por las circunstancias, por lo que ella estaba viendo, sino que dijo: mi hijo es para Cristo. Y las cosas que ella oraba y confesaba hoy se están cumpliendo, porque ella decía: ese es para Dios, él va a estar predicando la palabra de Dios. Amén. Dios lo va a estar usando. Amén. Y así mismo pasó con mi hermana.
Y fíjese, la oración de los padres, porque la oración del padre, aún bíblicamente, si nos ponemos, tiene más poder todavía. Pero estamos hablando de las madres. Las madres oran por sus hijos. Miren lo que dice Efesios 6:18. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que ese ejemplo, esa cualidad que vemos en las madres de orar por sus hijos, asimismo nosotros es un ejemplo para nosotros para llevar una vida de oración. Y la oración de la madre tiene algo que se distingue, que la oración de la madre, entre más problemas esté pasando el hijo, más ella está clamando. Amén. Entre más problemas, porque fíjese, la madre tiene se distingue que si su hijo le pasó un problema, allá se va a tirar de rodillas a clamarle a Dios. Amén. Y a llorar y a clamar y a gemir para que Dios intervenga, porque sabe que Dios puede intervenir. Amén. Entonces fíjese, ¿qué es lo que nos está dejando o qué es lo que nos está mostrando Dios a través de esa cosa en particular? Que hermano, cuando usted esté pasando por situaciones, por problemas, clame a Dios. Porque como le digo, todas estas cualidades que podemos ver en las madres son cosas que vienen de la naturaleza de Dios. Dice la palabra de Dios que clamemos a Él y Él nos va a responder. Amén. La palabra de Dios nos dice, fíjese, vamos a suponer que hay un problema. Y así el ser humano trabaja de esta forma. Se presentó un problema. Bueno, vamos a sentarnos a ver cómo solucionamos el problema. Vamos a suponer que es un problema económico. Vamos a sentarnos a ver cuánto dinero tenemos. No, eso no da. Y si pedimos un préstamo del banco, bueno, hay que moverse los papeles. Metemos la solicitud. No, negada. ¿Será que encontramos a alguien que preste intereses y empezamos a tocar puertas? No salió nadie. Y ya entonces la frustración empieza a subir y empieza a subir. Entonces cuando ya no tiene ninguna alternativa, busca de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, cuando primero se presentó el problema, clama a Él y Él te va a responder. Porque fíjense cómo Dios puede orar. Si usted hubiese clamado primero, cuando usted se presente al banco, le aprueban la cosa. Porque Dios en su naturaleza obra de una forma para que todo lo que pase en nuestra vida, el resultado usted le dé gloria a Dios. Entonces si usted no le da gloria a Dios al principio y Él no le resuelve, espera que usted ya no pueda más, para que usted clame a Él y le abra una puerta, entonces usted diga, fue Dios quien lo resolvió. Porque Dios, la palabra de Dios dice que no comparte su gloria con nadie. Amén. Y si nosotros lográramos entender esto y clamamos a Dios y ponemos por eso dice la palabra de Dios, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. No dice búscalo después que se cierren todas las puertas y Él te va a responder. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ok, vamos a ir a Lucas 22:45. Ya estoy terminando. Lucas 22:45. Y este versículo es importante. Dice, este era Jesús, estaba orando en el jardín de Getsemaní antes de ser entregado para ser crucificado. Y antes de estos versículos Jesús le había dicho a sus discípulos que se pusieran a orar. Y después cuando regresó dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Fíjense, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ya Jesús iba a ser entregado, ya ellos estaban tristes por lo que había pasado o lo que iba a pasar. Y en vez de estar orando como Jesús estaba orando, ellos se quedaron dormidos por la tristeza. ¿Cuántas veces cuando usted está pasando por dificultad, usted deja que la depresión entre, la tristeza, y no se levanta y ora con fe? Sino que deja, mucha gente la agarra por comer, otra la agarra por dormir. Y aquí lo vimos. Vamos a ir a Santiago 5:13. Y dice lo siguiente: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Si usted está pasando por dificultad, por prueba, por aflicción, y usted está triste,
La palabra no le dice que vaya y se compre un pote de helado y se lo coma por completo para que se le pasen todas las penas, como dice. La palabra de Dios no dice que se acueste a dormir llorando, triste, porque no hay una solución. La palabra de Dios dice, métase a orar. Porque cuando usted está pasando por una circunstancia, una aflicción, sea de lo que sea, es porque usted como ser humano no le encuentra una respuesta a lo que usted está pasando. Y Dios sabe que la solución Él la tiene. Y que si usted entra y le clama a Él, primero le va a responder, pero segundo dice la palabra de Dios que la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá sobre vuestros corazones. O sea que esa tristeza se va a ir y va a ser cambiada por esa paz. Amén. Amén. Ok, último punto. Las madres dan sus vidas por sus hijos. Fíjense, la madre, sin pensarlo dos veces, vamos a suponer que al hijo lo condenaron a muerte. Si fuera por la madre decir que me maten a mí y que dejen vivir al hijo, lo haría. Hay un ejemplo en la Biblia, ¿verdad?, de dos mujeres que una le robó el hijo a la otra y se presentaban delante del rey. Y entonces el rey, con la sabiduría, le dijo, bueno, piquemos al hijo por la mitad. Y la que no era la madre dijo, está bien. Y la otra dijo, no, désenla a ella. Porque el rey sabía que la madre no iba a dejar que mataran al hijo. Prefería dejárselo a otra persona. Y las madres tienen esa cualidad, que entregarían su vida por sus hijos. Y esto es algo bíblico. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y sabemos que Cristo puso su vida por nosotros. Amén. Pero eso es un ejemplo. Mire lo que dice 1 Juan 3:16. Ya estoy terminando. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Fíjense a qué nivel de amor nos está pidiendo que nos amemos los unos a los otros. De poner tu vida por tu hermano. Eso no es algo fácil. O sea, que usted haga por otro lo que usted haría por usted. No es algo fácil. Eso no es algo fácil. Y yo diría que pocas personas lo hacen. Pero es a lo que Dios nos llama. Amén. Entonces, así como Dios puso su vida por nosotros, Dios quiere que nosotros pongamos nuestra vida por nuestros hermanos. Y para terminar, Efesios 5:25, y esto vaya más hacia los esposos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que usted, como esposo, como marido, usted tiene que sacrificar su vida por su esposa, así como Cristo lo hizo por la iglesia. Y fíjese, cuando usted sacrifique sus sueños, su tiempo, las cosas que usted quiere hacer para su esposa, para ayudar, usted va a ver una diferencia. Y es lo que realmente su esposa necesita como ayuda, como una pareja que son. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar.